Y entonces, en primer punto, bueno, vamos a analizar, ¿ok? Ustedes ya saben plantear sus equilibrios generalizados, donde recordemos que vamos a colocar tantas comitas como sean necesarias, ¿ok? Que nos van a permitir establecer tantas cantidades de condiciones de amortiguamiento. Y entonces la primer comita que le adicionamos a nuestras especies, porque sabemos que mi especie tenía en mi alícuota la de zinc, ¿ok? Y que yo adicioné como valorante el LDTA, ¿ok? Entonces que se va a formar un complejo, porque yo conozco que hay una constante de complejación establecida para dicho complejo. Y entonces la primera condición de amortiguamiento, pues es la primera es el pH. Y entonces vamos a checar cómo es que el pH puede afectar a cada una de mis especies. Cómo es que el zinc puede ser afectado por presencia de protones o cómo es que por la presencia de iones hidroxilo puede cambiar su estructura química. Y obviamente para saber eso nosotros en la literatura vamos a encontrar valores de pKs o de betas, que los pKs son constantes de acidez en equilibrios de disociación y las betas son constantes de formación global, que son equilibrios, pues como su nombre lo dice, formación, ¿ok? Y entonces dependiendo una u otra que encontremos en la literatura, sabremos cuál de las dos especies es las que afectan a esta especie química, ¿no? Y entonces en el caso del zinc, ¿ok? Pues nos vamos a topar con ciertos valores de constantes, ¿ok? Que realmente sería complicado establecer que el zinc pueda reaccionar con el protón, ¿verdad? Porque ambos son cationes. Entonces un cation no reacciona con otro cation, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo más seguro es que haya betas. ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos están en su manual, chicos? 4, vienen 4. Vienen 4, eso quiere decir que puede formar hasta 4 complejos, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya vi que sí le afectó. Entonces este sí se ve afectado por esta condición. Lo mismo hacemos para el caso de EDTA. Hay datos de pKs o de log de betas del EDTA. En este caso el EDTA es un ligando. Entonces podría reaccionar con otra especie de carga negativa o de carga, o bueno, en este caso esta especie podría reaccionar con el ion hidroxilo. Sería un poco complicado, ¿ok? Porque el EDTA tiene cargas negativas. Entonces, lo más seguro es que si reacciona con alguien es con los iones hidrógeno y que tengamos datos de pKs, que también sí se ve afectado, ¿verdad? ¿Cuántos pKs tenemos? 4. 4 también, ¿ok? Y lo mismo hacemos para el complejito. Encontramos un dato de pKa o de beta. Sí, 1. 1. Entonces, vean, el pH les afecta a las 3 especies químicas, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la otra especie o la otra condición de amortiguamiento? Ah, pues que ahora la solución buffer que yo utilicé de amoníaco es un par conjugado, ¿ok? Y entonces ese par conjugado tiene una doble función, que es la de ser un agente complejante auxiliar. Es decir, que este amoníaco, ¿ok? Puede reaccionar con alguna de estas especies, ¿ok? Y entonces cambiar su estructura química. Entonces, si además de formar hidroxocomplejos, pues también puede formar, ¿ok? Complejos amoniacales, ¿ok? Y entonces hacemos la misma pregunta, debe de haber constantes establecidas que nos indiquen que hay formación de algún complejo, ¿ok? En el caso de DTA con amoníaco sería un poco complicado porque es un ligando y este es un ligante o agente complejante auxiliar, entonces dos agentes no reaccionan. Pero en el caso del zinc y del complejo sí podría verse afectado. Y entonces ustedes en su manual encontrarán que el zinc forma complejos también con el amoníaco. ¿Cuántos forma?
4. 4 también. Y entonces ve, ya la situación ya no se pone tan sencilla, ¿verdad? Porque ya tengo 4, ¿ok? Con el hidroxocomplejo y 4 con el amoníaco, pues ahora saber en qué zona están cada uno de ellos y entonces cuál es con la que realmente se llevó a cabo mi solución. En el caso de DTA, pues solamente le afecta una. En el caso del complejo, ¿hay alguna constante que nos indique que el complejo pueda reaccionar con alguna de estas especies? Creo que no, ¿verdad? Sí, creo que sí, profe. Creo que sí. A ver, chéquele bien. Hay uno que es zinc, un protón y el EDTA y dice igual a 3. Ok, entonces es el PK. pK, ¿no? Sí, Entonces aquí ya vimos que la primera condición de pH sí le afecta, pero esta, hay una que forme zinc DTA con amoníacos. no, 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 no. ese es lo que decía su compañera, es correcto, no se forman, ¿ok? Entonces vean, el único que se está afectando por este agente complejante auxiliar es el zinc, es el catión, ¿ok? Y entonces, ¿qué hacíamos o qué hacían la semana pasada para identificar los equilibrios particulares o equilibrios representativos? ¿Ok? Bueno, una vez establecidas mis condiciones de trabajo, yo puedo empezar a establecer mi reacción particular. Y para eso ustedes hacían uso de sus escalas de zonas de predominio, ¿ok? Donde planteaban esas escalas en función de la condición de amortiguamiento y entonces podían establecer, ¿no? Si yo estoy imponiendo un pH de tal, pues entonces qué especie química está participando. En este caso, en el caso del zinc, tenemos dos condiciones de amortiguamiento. Entonces, una escala de zonas de predominio ya no me sería suficiente, porque tendría que hacer una escala de pH, ¿ok? Donde nada más estaríamos observando cómo es que se comportan los hidroxocomplejos, y aparte tendría que hacer una escala de P de amoníacos, donde establecería cómo es que se ve afectado este complejo de amoníacos. El detalle sería es que cuando yo establezca mis condiciones de amortiguamiento, ¿cuál elijo? La especie del pH o la especie de amoníaco. Por lo tanto, tengo que hacer uso de mi diagrama de zonas de predominio, donde ahora sí ya hace uso, ¿ok? De una formación de un complejito, ¿ok? O la formación de mis complejos bajo estas dos condiciones de amortiguamiento. Entonces aquí están los valores de las constantes, que bien dijo su compañero. En el caso de amoníaco sí son 4. En el caso del zinc únicamente son 3. No hay log de beta. 2, por lo que entonces se refiere a que el log de beta 1 nos habla de una formación del complejo, del hidroxocomplejo 1 a 1. ¿Okay? La log de beta 3 es porque tenemos el complejito con estequiometría de esta manera, 1 a 3. Y la log de beta 4 pues es la estequiometría de mi complejito, ¿no? 1 a 4. Entonces no hay la formación de un hidroxocomplejo 1 a 2, solamente existen estos tres complejitos. ¿Sale? Y entonces, bueno, ya que tengo mis constantes y ya vi que no puedo utilizarlo, bueno, tendrían ustedes que trazar su diagrama de zonas de predominio, pero ustedes ya lo saben hacer. Y entonces el diagrama, ¿ok? Que se traza queda de la siguiente manera. Es un diagrama que está en función, ¿ok? Del P de amoníacos en función del pH. Y entonces veas ya, ahora sí, ya están todas las especies que participan o que pueden influenciar en este sistema. Preguntarán dónde está el zinc amoníaco de estequiometría 1 a 1 y 1 a 2. Posiblemente al estar haciendo el diagrama verificarán que esas especies químicas son inestables y que por eso no aparecen en este diagrama. ¿Sale? Entonces, una vez que tengo mi diagrama, bueno, ¿cómo voy entonces a definir qué especie química es la que realmente está participando? Pues tengo que conocer las condiciones de amortiguamiento. Y estas condiciones de amortiguamiento, pues está bien fácil, porque el pH dijeron que se imponía a un pH de 9.5, ¿verdad? Pero ahora, si yo trazo mi línea de 9.5 vertical, pues vamos a empezar a entrar en competencia. Es esta,
es esta. ¿Cuál será? ¿Ok? O está en esta pequeña zona, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes definan. ¿Cuál es la otra condición que nos va a delimitar? Pues va a ser el P de amoníacos. Por lo tanto, tenemos que saber qué concentración realmente yo tenía de amoníacos en este sistema de valoración. Y entonces, lo primero que ustedes deben de hacer es condiciones de amortiguamiento. ¿Qué concentración prepararon el amoníaco? Porque no es 0.2 el de ustedes, ¿verdad? ¿Qué dice su manual? Es 1.5 si no me equivoco. ¿Sí? Sí, 1.5. ¿Ok? Entonces yo tenía una solución 1.5 molar, ¿ok? Y de esa solución 1.5 molar, ¿ok? Yo tomé ¿cuánto? Tomaron 2 mililitros y lo agregaron a su sistema. Entonces vean, primer condición de amortiguamiento es el pH. Yo ya sé que está un pH de 9.5, entonces yo ya preparé y está la concentración correcta, okay, que deben de cumplir cualquier solución amortiguadora de 20 veces más concentrada que el analito que estamos amortiguando. Okay, lo único que significa es que este pH de 9.5 es que existe una relación de concentraciones de estas especies que permitan imponer o establecer este pH de 9.5. Como el pH es mayor al pKa, esto quiere decir que la base va a estar en mayor concentración. Es que yo tenía un 9, por eso ahí. Está en mayor concentración que nuestra especie ácida. ¿Ok? Entonces, vean, hay una relación que nos permitirá realizar esto. ¿Ok? La segunda condición de amortiguamiento, entonces ahora sí, el P de amoníacos, que es el menos logaritmo de la concentración de estos amoníacos. Y entonces yo no puedo hacerlo directamente con el 1.5. Yo tengo que hacerlo con la concentración que realmente tenía en mi sistema. Y entonces tengo que recalcular esta concentración de amoníacos. ¿Ok? Y lo pongo aquí generalizado, ¿no? Porque cuando hablamos de un P de amoníacos es porque incluye todas las especies participantes de ese par conjugado, que en este caso serían amoníaco y el ion amonio. Y entonces para calcularlo, yo tengo que una solución 1.5 molar, y que de esta solución yo tomé 2 mililitros, y entonces en mi sistema quedó en un volumen final, ¿ok? ¿De cuánto? Bueno, de amortiguadora más lo que ya tenía en malicota, que fueron 5 mililitros. 5 mililitros, entonces son 7 mililitros en total lo que tengo en ese vasito de precipitados. ¿Cuál es la nueva concentración de mi amoníaco? 0.4285. 0.4285 molar. Entonces, ahora sí, a esta nueva concentración, que ya no tiene nada que ver con el 1.5, a esta sí le aplico el menos logaritmo, y eso me daría el P de amoníacos que estoy trabajando en mi sistema. ¿De cuánto queda? 0.3679. 3679. ¿Ok? Entonces ya tengo mi P de amoníacos, ya tengo el pH, y entonces ahora sí voy a mi diagrama de zonas de predominio y entonces trazo esas condiciones. ¿Ok? Entonces la del pH, pues más o menos, bueno, aquí está la de mi P de amoníacos. ¿Ok? Trazo la línea, lo mismo hago con el pH. ¿Ok? Y entonces me queda que esta es la especie, la queda en la zona donde el complejo que realmente está participando en mi reacción es el complejo amoniacal desde geometría 1 a 4. ¿Ok? Entonces para el zinc ya ubicamos a la especie representativa o a la especie particular bajo las condiciones de amortiguamiento. Ahora lo mismo tenemos que hacer para el EDTA y para el complejo de zinc EDTA. En este caso, como solamente tenemos una condición de amortiguamiento,
Entonces, pues solamente tengo que hacer mis escalas de zonas de predominio. Pues ahí ya no es tan difícil porque no tengo que hacer otro diagrama, ¿no? En el caso que alguna de mis otras especies tuviera otra condición de amortiguamiento o si hubiera sido afectado por la otra condición de amortiguamiento, entonces son diagramas de zonas de predominio, ¿ok? Entonces, si solamente tenemos una condición, escalas. Más de 2 condiciones, diagramas de zonas de predominio. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, pues trazo una línea, ok, en mis escalas de pH y pues obviamente ubico a las especies que realmente están participando. ¿Ok? Y entonces ahora sí establezco lo que es mi equilibrio representativo. Esta es mi especie de zinc, esta es mi especie de DTA y este es el complejo. ¿Ok? Y entonces hasta aquí tengo a mis especies y obviamente como toda reacción química debe haber una constante de equilibrio que defina esta reacción química. Y entonces, ¿cómo calculamos esa constante de equilibrio? Bueno, podemos utilizar la ley de Hess, ¿ok? Y entonces tenemos que hacer la suma de tantos equilibrios sean necesarios para llegar al equilibrio representativo, ¿ok? Ahora, para balancear este equilibrio, porque no está balanceado, ¿cómo lo balanceo, chicos? Agregando iones hidróneo o moléculas de agua, dependiendo de la especie que falte. En este caso solo faltan hidrógeno. Ok, en este caso solamente, a ver, ¿cómo es que deben de balancear? ¿Quién balancean primero? Recordemos que siempre balanceamos primero en masa y luego en carga, ¿ok? Aquí el primero que deberíamos de balancear pues sería el zinc, ¿verdad? Entonces tenemos una molécula de zinc, adelante. Amoníacos, ¿ok? Que en este caso serían pues los nitrógenos. Tengo 4 nitrógenos y entonces, ¿ok? Tengo que balancear de este lado. ¿Con quién balancearían ustedes? Si mi sistema tiene amoníacos, pues tengo que balancear con Con el alguna ion de estas amonio. especies, con el ion amonio o amoníaco. ¿Y de qué va a depender que yo balancee con una o con otra? Pues depende del pH que estoy imponiendo. Como estoy trabajando en su caso con un pH de 9.5, la especie, ¿ok?, que va a estar en mayor proporción, como está en un pH mayor al pK, entonces es la base, ¿ok?, la que está en mayor proporción. ¿Sale? Y entonces aquí tengo que balancear con amoníacos para poder proporcionar este nitrógeno que está presente. ¿Ok? ¿Cuántos? Pues 4. Y entonces ahora sí, ¿qué me falta? Ahora sí falta nada más el protón que decía su compañera, ¿no? ¿De qué lado? De los productos. De los productos, aquí lo voy a poner en chiquito. ¿Ok? Y entonces ahora sí está balanceado. Ahora lo único que me faltaría es conocer la constante de equilibrio. Y en su caso, bueno, yo aquí lo tenía calculado por la cuestión de que si estaba un pH menor de 9.5. Pero ni se angustian porque yo tengo el de 9. Ya lo quité. Ok, bueno, entonces en su caso pues nada más es cuestión de balancear, pero es importante que ustedes vean esta gran diferencia, ¿no? O sea, si el pH hubiera sido menor de 9.25, que hubiera sido un pH de 9, no pueden balancear o quedarse balanceado con amoníacos. Tienen que balancear con el ion amonio,
¿ok? Entonces eso causaría una diferencia en la constante de equilibrio termodinámica. ¿Cuánto sería la nueva constante? Y quitando así ya vemos que ya no es necesario. Y entonces aquí me falta mi protón. ¿Okay? Entonces sumo la constante. ¿Qué valor tendría entonces la constante de equilibrio? Sería la termodinámica, Sí, la termodinámica. Todavía no llegamos a la... 10 a la... Ay, no, es que ya me confundí. Ja, ya no sé cuál está pidiendo. Tenemos que quitar la constante también del... No te escuché, creo que se escuchó cortadito. Este ya sería nuestro equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesité tantos equilibrios necesarios en ley, y que por ley de Hess voy a hacer la suma de las constantes, ¿ok? Para poder llegar a esta constante de equilibrio. Utilicé la formación de mi complejo o la constante de formación beta 4, pero como lo coloqué en sentido de la disociación de este complejo de disociación global, invierto el sentido o el valor del exponente. Entonces me queda 10 a la 9.06. Después para la segunda especie que está del lado de los reactivos, que es la del EDTA, que está monoprotonada, pues utilizo el equilibrio de disociación que tiene un K definido, ¿okay? Que es 10 a la menos 10.3. Y finalmente la formación de mi complejo, que es lo que a mí me interesa tener, porque hasta aquí no he eliminado absolutamente nada. Entonces a mí me interesa tener al EDTA como este y no como este. Entonces, con la formación del complejo de zinc EDTA, puedo hacer lo correspondiente a eliminar ciertas especies que no me están funcionando o que no necesito que estén en este equilibrio químico, y entonces utilizo la constante o el inverso de la constante de complejación con exponente positivo por ser un equilibrio de formación. Y entonces tengo estos valores de constantes. Cuando yo los coloco en base 10, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se pueden sumar. Se pueden sumar, entonces respetando su signo, se suman, entonces menos 9.06, ¿ok? Menos 10.3, más 16.9 me va a dar el valor de la constante termodinámica, que ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2.46. Menos 2.46. Entonces ya tengo ahí mi constante de equilibrio termodinámica, ¿ok? Aún me falta calcular la constante de equilibrio bicondicional, porque recordemos que para calcular la constante bicondicional tenemos que definirlo por ley de acción de masas, que es productos entre reactivos, y que entonces, según mi reacción, tengo en mis productos al complejo de zinc EDTA, tengo presencia de amoníacos, ¿ok? Elevada a la cuarta potencia, tengo presencia de protones, que son productos que se van a generar de esta reacción, y en los reactivos tengo que mi complejo amoniacal, y tengo la especie de DTA. Y entonces, en esta reacción química hubo especies que se mantuvieron constantes, ¿ok? La constante termodinámica es un valor que ya está establecido, pero ¿qué otras condiciones se manejaron constantes durante todo mi proceso? La concentración de amoníaco y la concentración de mi protón fue algo que se mantuvo constante. Y entonces, como es algo que no varió durante todo mi proceso de valoración, lo puedo despejar. Y entonces eso me va a permitir conocer mi constante de equilibrio bicondicional, donde esta constante de equilibrio bicondicional es igual
a lo que es constante en esta reacción de valoración, que sería la constante de equilibrio termodinámica entre la concentración de mis amoníacos por la concentración de mis protones, ¿ok? Entonces me queda definida de esta manera porque esto es constante, ¿ok? Y entonces ya calculo la constante de equilibrio bicondicional. ¿Qué valor tendría? Si yo ya calculé mi constante termodinámica, que es 10 a la menos 2.46, y conozco la concentración de amoníacos en el sistema, ¿ok? Que ustedes ya la conocen, de cuánto nos dio hace un momento. Conocen el pH, ¿ok? Bueno, conocen el pH y eso les permite conocer la concentración de iones hidrógenos, que sería aplicable a poner lo mismo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Pues la concentración del amoníaco, ¿de cuánto fue? 0.4285. Y entonces con estas dos condiciones que se mantuvieron constantes en mi proceso, lo calculo, porque todo esto es una constante, y entonces obtengo el valor. ¿Qué valor me da esa constante bicondicional? ¿De dónde salió el 0.4285, profesora? De la condición de P de amoníacos. Este que calculamos aquí. Ah, ok. ¿Sí? Sí, ya, gracias. ¿Ok? Y entonces pues ya nada más sustituyo, ¿no? ¿Cuánto queda? $3.25 por 10 a la 8. Base 10. Ah, Sería 8.51. 8.51. Ok. ¿Por qué base 10? Porque ustedes cada vez que lo pongan en la calculadora en base 10, 10 a la 8.51, va a considerar todos los números, ¿ok? Por aquí ustedes me están diciendo 3.25 por 10 a la 8. Y realmente es 3.23, 59, 36, 56 por 10 a la 8. ¿Ok? Entonces vean, el que ustedes lo utilicen en base 10 les va a dar mejor precisión en sus cálculos, ¿ok? Porque este es un valor pequeñito, ¿ok? Pero que implica tener todos los decimales de un número de millones, ¿ok? Porque este es un número muy, muy grande, ¿sale? Entonces vean, si hay una gran diferencia, porque ustedes que se hubieran quedado aquí, pues es una constante de equilibrio termodinámica. De entrada, es con exponente negativo. Esto quiere decir que no es una reacción no espontánea. Entonces podrían decir ustedes, no se lleva a cabo esta reacción, ¿ok? A este pH. Pero la constante de equilibrio bicondicional, ya considerando todos estos valores que se mantienen constantes, ahora sí, vean, la constante de equilibrio sí nos indica que es mayor a 1, por lo tanto es un proceso muy cuantitativo. ¿Sale? Sí. Entonces, ven, ustedes ya lo vieron desde la semana pasada, ¿no? Cómo es que el pH va afectando. Entonces, aquí lo único que es que comprobamos estos datos, que realmente la reacción es cuantitativa. Y entonces, pues ya estudiando una vez esta parte de nuestra reacción de valoración, teniendo nuestro equilibrio particular o nuestro equilibrio representativo con su respectiva constante, aquí ya está, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Porque digo, hasta ahorita mi reacción se lleva a cabo de esta
manera. ¿Qué sé también de esta reacción? Bueno, que esta reacción, ¿ok? Este es incoloro. Este también es incoloro. Y este también es incoloro. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es que yo observé los cambios de color? Bueno, porque utilizamos un indicador químico y específicamente un indicador metalcrómico, donde este indicador nos ayuda a la detección del punto final de valoración. Este indicador metalcrómico es un agente complejante, ¿ok? Que tiene la característica de tener propiedades ácido-base también, uno, y que además este agente complejante va a formar complejos o quelatos con el ion metálico que estamos determinando. Entonces tiene esas dos propiedades importantes, además de tener propiedades ácido-base, ¿ok? También es aquel complejo que forma un quelato. Y entonces, pues aquí nos ayudará a saber estos cambios de colores que tiene cada una de las especies que este indicador forma. En el caso, ¿ok? Vean, cualquier indicador con propiedades ácido-base, pues teníamos sus datos de pKa y que entonces veíamos que presentaba una coloración cuando estaba protonada o con cuántos protones había reaccionado y otra coloración cuando los había perdido, ¿no? Entonces, esto es un indicador ácido-base que tiene diferentes coloraciones dependiendo de su estructura química. Y en el caso de si lo vemos desde la escala con cuando forma el quelato, es decir, cuando reacciona con este catión, ¿ok? También va a presentar una coloración, ¿ok? Y que entonces cuando el indicador está libre, pues presenta otras coloraciones diferentes. ¿Sí queda claro cómo es que funciona un indicador metalcrómico? Sí, maestra. Sí, perfecto. Ahora, analizando el indicador que nosotros utilizamos, ¿ok? Que en este caso es el indicador... Ay, se trabó mi computadora. ¿Ok? El indicador negro de eriocromo. ¿Qué pasó en mi valoración? Bueno, al inicio de mi valoración, yo tenía zinc, ¿ok? Ya vimos cuál es la especie, lo vamos a poner de manera general, ¿ok? Tenía zinc, que ya habíamos visto que era incoloro, y que posteriormente, cuando yo adicioné el indicador net, esa se hizo rosita, rojo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo lo veo desde una escala, ¿ok? Y hago una escala de P de zinc, conociendo los valores de los complejos que se forman, ¿ok? Porque la DDTA sabemos que es una reacción cuantitativa y que se forma y que tiene un valor de 16.9. También conocer que nuestro complejo, con nuestro catión forma un complejo con el indicador y que entonces también tiene el valor de una constante. Corrígenme si es correcto que es 6.24. Miren en su manual. Es 12.9 según el Es manual. 12.9, sí, algo así me recuerdo. Dije, no sé por qué tengo el 6.24, 12.9. Y la otra sí es 16.5, ¿verdad? Sí, 16.5. Ok, entonces ahí está corregido. Lo que sí observan es que una de las características importantes es que el complejito que se forme con el indicador debe de ser de menor estabilidad que el complejo final de la reacción de valoración. ¿Ok? Aquí digo, se los pongo en dos datos diferentes, log de beta y pKc, que en este caso, ¿ok? El log de beta es un equilibrio de formación que me está indicando que es el zinc 2 más mi indicador, ¿ok? Y que se forma este complejo. Y el Kc, bueno, nos indica que es la disociación de este complejo, ¿ok? Entonces, como ambos son estequiometría, ay Dios,
estequiometría 1 a 1 hasta ahorita, pues entonces puedo invertir el sentido, ¿ok?, de este equilibrio y yo estaría obteniendo también el PKC. Entonces, en este caso, el PKC pues sería igual a 12.9. Entonces, ya tengo los dos datos de PKC. Y entonces, vean, comparando únicamente PKC con reacciones de estequiometría 1 a 1, con tan solo ver el dato vemos que sí, es menos estable el indicador. Y entonces, ¿ok?, ¿qué pasó al inicio de mi valoración? Cuando yo adicioné la mínima cantidad del indicador, sucedió una reacción química, una reacción complejométrica donde mi indicador, ¿ok?, reaccionó con ese zinc y se formó el complejo rojo, ¿no? Rojo-rosa, ¿ok? Y entonces, por eso es que observé ese cambio. ¿Qué pasa ahora durante mi valoración? Aunque yo empecé a adicionar EDTA y entonces, ¿ok?, ubicamos a la otra especie del complejo de zinc EDTA, que es incoloro, y entonces entran en competencia. Empiezo a adicionar EDTA y ¿con quién va a preferir reaccionar? Si se dan cuenta, ya tengo dos especies o dos complejos. Hay dos especies que pueden reaccionar, dos donadores. Entonces, el EDTA va a preferir reaccionar con el catión, que ahorita todavía sigue solito. O no es que siga solito, recordemos que tenemos este, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, de estos dos complejitos, ¿con quién va a preferir reaccionar el EDTA? Pues va a preferir reaccionar con el zinc amoniacal, porque eso sería una reacción más cuantitativa, es mayor la distancia, ¿ok? Entonces, reacciona esto. Y entonces empieza a generar el producto de mi reacción, que además ya sabemos que es incoloro, ¿sale? Y aquí esto todavía no se toca, ahí sigue en mi sistema y por eso yo sigo observando el rojo, el rojo, el rojo. Sigo adicionando EDTA y observo rojo, 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 rojo. ¿Qué pasa cuando llego o estoy cerca de mi punto de equivalencia? Pues cuando estoy cerca de mi punto de equivalencia es porque el zinc que yo tenía aquí, ¿ok?, ya se terminó, ¿ok?, ya se acabó. Y entonces, si yo sigo adicionando EDTA, pues sucederá que él va a buscar con quién reaccionar. Y si hay algo con quién reaccionar en ese sistema, pues lo va a hacer. Y entonces empieza a reaccionar con el complejo de zinc indicador que se formó, ¿ok? Y entonces este rojo, ¿ok?, este zinc, aquí hay una sustitución de ligandos, donde ¿qué va a preferir el zinc? ¿Estar con el indicador o estar con el EDTA? Pues con este tiene una mejor estabilidad, por lo tanto, libera el indicador, ¿ok? Y el zinc, todo este zinc que había reaccionado con mi indicador, reacciona con mi EDTA. Y entonces genera totalmente todo el producto de zinc EDTA y se libera el indicador. ¿De qué color se va a liberar? Pues se va a liberar dependiendo del pH. Como yo trabajé a un pH de 9.5, pues se liberará del color azul, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera trabajado a un pH mayor de 11.6? Pues entonces el cambio no sería de rojo a azul, sino de rojo a amarillo. Y en este caso, no es amarillo, es un naranja, ¿ok? ¿Qué pasaría si hubiera trabajado a pHs menores de 6.3? Pues sí se iba a liberar el indicador, pero ¿hubieran observado el cambio de rojo a rojo? No. Pues no. Entonces aquí sí es importante que vean desde entrada por qué el pH también influye no tan solo a mi reacción de valoración, sino también hay que considerar el tipo de valoración que estamos haciendo para poder observar cambios de color. Entonces, vean, podrían trabajar desde un 6.3 a un 11.6 donde se observe el color azul. Pero si trabajan en estas dos condiciones, bueno, el rojo definitivamente es algo que no es posible. El naranja podría ser, pero luego nuestro ojo se vicia de estar viendo el rojo, el rojo, el rojo, el rojo. Y luego se va haciendo tan lento el cambio que la transición, o sea, se va haciendo la mezcla rojo-naranja, rojo-naranja. Y entonces dices, ¿en qué momento ya de repente dicen, ay, creo que ya es naranja? Y entonces no es fácil, o sea, no se hace la detección correcta del volumen de punto de equivalencia. Deben ser colores muy contrastantes para que se observe el cambio. Entonces, eso es lo que sucede en todo este proceso de mi valoración. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ustedes lo pueden establecer en ciertas condiciones. Les digo, en ciertas condiciones químicas, donde ahora, ¿ok?,
¿ok? Ya puedo plantear en mi inicio, tengo mi reacción de inicio de valoración donde es mi complejo amoniacal porque yo adicioné el buffer con mi indicador, ¿ok? Y se forma el complejito, que es rojo, ¿ok? Y después durante la valoración, así es el zinc amoniacal con el EDTA monoprotonado y que se forma esta especie. Y en el punto de equivalencia sucede la reacción de nuestro indicador, que era rojo, con el EDTA para formarse el complejo. Ahí se quedó rojo. El complejo azulito, ¿ok? Y entonces ahora sí, estos ya son equilibrios particulares con toda y cada una de las especies dependiendo de las condiciones de pH y P de amoníacos que trabajamos. ¿Dudas hasta ahí? Creo que no, maestra. Creo que no. Y bueno, entonces ya una vez entendido todo lo que sucedió en mi proceso de valoración, ahora sí podemos hacer la cuantificación, donde la cuantificación pues está un poquito más sencilla. Yo aquí les pongo o les planteo el equilibrio de general, que ya no nos metemos en todas las partículas, con el equilibrio particular. Y entonces con el equilibrio general observamos que la reacción fue una estequiometría 1 a 1, ¿ok? Y entonces al inicio de mi valoración yo tenía ciertas milimoles que las obtengo de la concentración de zinc por la cantidad que yo haya colocado de ese zinc. En este caso, esa es la desconocida. Y esto sí sé que cuánto fue, 5 mililitros, ¿estamos de acuerdo? Y entonces le agrego tanta cantidad sea necesaria o fue necesaria de EDTA. Y entonces que este fue de una concentración. ¿De qué concentración fue utilizado mi EDTA? .02 molar. 0.02 molar. Ok, entonces 0.02 molar, ok, y que adicione cuánto, pues el volumen de vire, ok, donde yo en mi volumen de vire aseguré que que ya reaccionaron de manera estequiométrica, ok, porque en el equilibrio, ok, yo tuve que adicionar tanto EDTA fue necesario para reaccionar de manera estequiométrica con el zinc, ok. Entonces, si en este caso yo en mi volumen de vire me gasté 4.35 mililitros, entonces ya conozco las milimoles que tengo de EDTA, porque al equilibrio, ¿ok? Ya se me terminó el zinc, o ya me quedó la pequeña fracción que no reacciona, y también ya se terminó el EDTA, y entonces todo se ha transformado a mi complejo, ¿ok? Y entonces en este momento, en el punto de estequiométrico, es porque tengo las mismas milimoles de ambas especies. Y entonces, si yo conozco las milimoles de EDTA, ¿que cuánto sería? 0.087 milimoles de DTA. Ok, que es el doble de lo que tenemos. Punto 0.87 milimoles de EDTA, que esto es por estequiometría de la reacción, por cada milimol de EDTA es una milimol de zinc, y entonces aseguro que tengo los mismos milimoles de zinc. Y entonces, estas milimoles de zinc, que yo hasta aquí tengo nada más masa, ¿ok? Y entonces, yo necesito, ¿ok?, conocer la concentración, y las unidades de concentración son mol sobre litro o milimol sobre mililitro. Por lo tanto, tengo que dividir entre un volumen. ¿Qué volumen? Pues en el volumen de alícuota, ¿ok? ¿Cómo es que lo sé? Porque estas milimoles de zinc, ¿ok?, se obtienen del producto de su concentración con el volumen. Y entonces lo único que estoy haciendo es despejar. Despejo a este, y entonces aquí pasa mi volumen de zinc. Por eso es que lo hago así directamente. ¿Ok? Entonces me quedan los 5 mililitros y entonces se corrige este resultado, ¿no? No sé cuánto les da.
0.0174. Entonces ya conozco la concentración de mi solución problema, ¿ok? Ahora puedo hacer el comparativo a lo que yo haya pesado de mi muestra. Si en mi muestra pesé, lo vamos a dejar en el valor teórico. Si yo en mi muestra pesé 0.05 gramos y lo llevé estos 0.05 gramos a un aforo de 25 mililitros y de esta solución tomé alícuotas de 5 mililitros que fueron las que yo valoré, ¿ok? Y esta tiene una concentración, ya dijimos que de 0.0174 molar, ¿ok? ¿Qué concentración tiene esta solución de 25 mililitros? ¿Qué pasa si yo tengo 1 litro de jugo? Y yo les voy a servir a todos, ¿ok? Esta tiene una concentración, no sé, 0.2 molar. ¿De qué concentración son cada uno de mis vasitos? La misma. La misma, ¿ok? Porque lo único que hice fue ponerlo en diferentes vasitos, ¿verdad? Pero la concentración no cambia, ¿ok? Lo mismo pasa aquí. ¿Cambia la concentración? No. No. Si ya conozco la de mi alícuota, que ya conozco la de mi solución. Y entonces, pues ya está más fácil, porque esta solución que tiene una concentración de 0.0174, bueno, está en 25 mililitros. Lo que sí cambia es, por ejemplo, en concentración no cambia, pero para preparar no es la misma cantidad que yo necesito de una especie química para preparar 1 litro que para preparar 100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o sea, pueden tener la misma concentración, pero la cantidad de materia que hay en estos sistemas es diferente, ¿ok? Porque tal vez aquí necesite 1 gramo y para preparar 100 mililitros solamente necesito, son 10 veces, pues 0.1 gramo, ¿no? Entonces, vean, no es lo mismo. O sea, en cuestión de masa no es lo mismo. En concentración sí se puede quedar igual. Y entonces, ahora sí, no es la misma cantidad de masa que tengo aquí que la que tengo aquí. Por lo tanto, para hacer el ajuste, ¿ok? Estos 0.0174 molar, ¿ok? Yo los puedo multiplicar por los 25 mililitros porque entonces, ahora sí, esa es la cantidad que realmente voy a tener de zinc. ¿Cuánto me quedaría? 445. No te escuché. 445. 0.425, ¿qué? 35. 35 miligramos. ¿Miligramos? ¿Qué dicen los demás? Milimoles. Milimoles. Estos son milimol sobre mililitro o mol sobre litro. Entonces, si estoy multiplicando por mililitro, pues son milimoles. ¿De quién? Pues de zinc 2 más. ¿Sale? Entonces, ahora sí, tengo estas milimoles que están contenidos en ¿cuánto? Ah, pues yo pesé 0.05 gramos. ¿Ok? Y a mí me están pidiendo saber la pureza que tiene esta cantidad de muestra. ¿Ok? Y entonces, aún no me sirven en 0.35 milimoles. Y yo para transformarlo utilizo el peso molecular. ¿Ok? ¿Qué peso molecular? ¿El del zinc o el de óxido de zinc? Todo depende de lo que a mí me pidan de reporte. ¿Ok? Porque nosotros sabemos que 1 milimol de zinc tiene, o en 1 milimol de óxido de zinc hay 1 milimol de zinc. Entonces, una relación 1 a 1. Entonces, eso no va a cambiar. Y entonces,
Si ya conozco una, conozco la otra. Entonces, tengo exactamente o 0.35 milimoles de zinc o 0.35 milimoles de óxido de zinc. Ya utilizo los pesos moleculares, que en este caso es dióxido de zinc, y que una milimol de óxido de zinc, ¿cuánto pesa? Como 83 creo, 83 miligramos pesa el óxido de zinc. Y entonces, ahora sí, se hace la conversión. ¿Cuánto me da? Pensando que sea 83, la verdad no me acuerdo con certeza. 83 o 81. 81.3. 81, vamos a corregirle porque si no. 81 punto qué? 41. 41. Entonces ahora sí, ¿cuántos miligramos tengo de óxido de zinc? $35.41. 35.41. 35.41. ¿Ya está ahí? 00000. No, 33. 33.5. 93. 33.5. 33. ¿Ok? ¿Cuántas cifras significativas? ¿Tres? Tres o cuatro dependiendo de mi balanza. ¿Ok? Si mi balanza fue de 4 cifras significativas, entonces me quedo con las 4. Si fue de 3 cifras significativas mi balanza semianalítica, pues utilizo las 3, dependiendo de cuánto es la cantidad de muestra que ustedes pesaron. ¿Ok? Sí me tienen que considerar las cifras significativas conforme a la instrumentación que están utilizando. Entonces aquí en este caso es 5. Entonces lo correcto sería decir que tengo 35.41, 34 miligramos. Como no me interesa la quinta cifra significativa, pero sí le afecta la anterior para redondear. ¿Ok? Y entonces ya tengo 35.41, 34 miligramos de óxido de zinc. ¿En cuánto? Ok. Observo que estos 35 están contenidos en 0.05 gramos, porque esto es lo que realmente yo pesé de mi muestra. Entonces, ahora sí ustedes pueden decir, de esos 0.05 gramos, que, o sea, de mi muestra total, solamente 0.035 corresponden a óxido de zinc. Y eso les permitiría obtener un valor de porcentaje y decir qué pureza tengo. Porque recordemos que la pureza son gramos de soluto, ¿ok?, por cada 100 gramos, ¿ok?, ¿de qué? ¿Reactivo analítico? Podría ser la pureza, ¿ok? Cuando hablamos de concentraciones, porcentaje, peso, ¿a qué nos referimos? Por peso de disolvente, ¿verdad? Sí. En este caso, el disolvente pues no es un líquido, es un sólido. Entonces lo demás que está ahí en exceso pues son excipientes de ese polvo de zinc. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo quedaría? Pues entonces los puntos, ya sea que, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ok? 35.4134 miligramos de óxido de zinc están contenidos en 50 miligramos de muestra. ¿Ok? Y entonces si esto lo multiplico por 100, ¿qué porcentaje les da? $70.82. 70.82%. Entonces la pureza de este polvito, de esa muestra que yo utilicé, pues tiene una pureza del 70.82%. ¿Ok? Ok, sí, profe. ¿Dudas hasta ahí? No.
justo a tiempo terminamos. ¿Ok? Profesora, ¿podrías regresar a las donde están las gráficas? Es que no alcancé a notar algo, por favor. Las gráficas, ¿cuáles gráficas? ¿Dónde está el zinc? Porfa. La gráfica del diagrama de zona de predominio. Ajá, por favor. Esa. Listo, gracias. ¿Le puede regresar a la anterior a las 6, por favor, profesora? Gracias. ¿Listo? Sí, profesora, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, con esto estaríamos viendo lo que sucedió químicamente. Entonces,